Siguiendo con nuestra clase y en lo particular a los actos de comercio, para formalizar, por decirlo de una manera, aquellos actos que dijimos en el artículo 71 se hacen a través de unos escritos denominados contratos. Estos, sin duda alguna, son la fuente de mayor importancia de las obligaciones mercantiles, las cuales la ley las define como el acuerdo de dos o más personas que produce o transfiere derechos y obligaciones. Son una especie del género de convenio, que es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Y qué diferencia hay en esto? Un convenio es, a grandes rasgos, es algo general en donde existe un común acuerdo entre personas o voluntades para realizar, para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Aquí lo importante es de que puede hacerse verbales o pueden ser escritos. Ese es uno. Dos, es de que en este puede haber formalidades, los convenios, y en los contratos no, a fuerzas tiene que haber algún tipo de formalidad. No siempre escritos, pero por lo menos tiene que haber unas características importantes o que están señaladas en la ley para que se pueda determinar que son contratos. Y esa es la otra parte. Los convenios no siempre están escritos en nuestras leyes. Ustedes pueden convenir entre personas algún tipo de derecho o una obligación que incluso no esté siendo legal o no sea lícito el objeto. Existe un convenio y aparte existe una creación, transferencia, modificación, extinción de derechos y obligaciones. Ustedes pagan por un objeto y ese y esa otra persona les entrega ese objeto. Pero repito, puede ser ilegal. En un contrato no puede ser ilegal. O en un convenio puede ser atípico, cuyo cumplimiento no esté señalado en alguna ley. Y un contrato sí. Pero no se preocupen, ahorita lo que vamos a ver son los contratos, que son las formalidades de los actos de comercio. Bueno, para empezar, los contratos mercantiles pueden clasificarse como nominados cuando tienen un nombre que los distingue de los demás, como por ejemplo la compraventa, la suscripción o la fianza, o los innominados en los cuales carecen de él. Por eso se llaman innominados. Y no me acuerdo de uno porque no tendría un nombre. Entonces existen contratos, incluso se pone en el contrato al principio, compraventa, suscripción, fianza. Todos tienen ya un nombre específico y tienen ciertas características. Por otro lado, lo podemos clasificar en típicos cuando están regulados por la ley, como el arrendamiento, el financiero, factoraje financiero, comisión. Todos estos existe una norma que los regula. Y hay otros que la propia ley sí los regula porque los define. Dice nuestro código. Y todos aquellos contratos que no se encuentren en esta ley, estarán sujetos tanto al Código Civil como al Código Mercantil. Entonces, sí los define como atípicos, pero no les da como un procedimiento a seguir para realizarlos. Y el ejemplo que se encuentra aquí son los suministros o suscripción. Esos no los van a encontrar en el Código de Comercio. No están señalados ni de ningún lado. Y también hay contratos, existen contratos que son nominados, pero son atípicos. Nosotros conocemos el joint venture, pero no se encuentran señalados en nuestro Código de Comercio. Y así lo define aquí. Pues a pesar de tener un nombre distintivo, no están reglamentados legalmente. En nuestro derecho, una gran cantidad de los contratos de naturaleza mercantil son atípicos, pues resulta de las muchas prácticas y convenciones que pueden celebrar las personas dedicadas al comercio, tanto interno como internacional. Les repito, el comercio es versátil y no lo podemos enclar o encuadrar en un solo, en una sola denominación. Lo que sí podemos definir es que en todos los casos o los contratos en general y en particular contienen elementos
que les llamamos esenciales y elementos de validez. Con estos elementos se le puede llamar contrato. Y son los siguientes. El primero de ellos le llamamos de existencia y por su nombre deben de estar. Si no se encuentran, se entenderá que es un contrato inexistente. Es decir, de que hace cuenta que nunca existió o que nunca se realizó. Y como nunca existió o se realizó, implica que no hubo una creación, modificación o pérdida de algún derecho. Es como cuando jugaban a las canicas, estaban todos sucios y una vez terminados se levantan, se sacuden el pantalón y a seguir con nuestras vidas. Exactamente lo mismo, en caso que se declare como inexistente el contrato. Pues bien, son 3 elementos y el primero de ellos es el de consentimiento, el cual corresponde a el acuerdo de 2 o más voluntades tendiente a producir o transmitir derechos y obligaciones, siendo necesario que esas voluntades se manifiesten exteriormente, ya sea en forma expresa o tácita. Esto se puede dar a través de la firma, que es el elemento generalmente aceptado, pero puede haber formas que a lo mejor ni siquiera se expresó con una firma y sin embargo se entiende que se aceptaron. Muchas veces o actualmente a través de correo electrónico le hacen una cotización y la otra persona puede decir estoy de acuerdo con el costo de la mercancía y puede decir favor de traérmelo a este domicilio a las 6 de la tarde. Si se fijan, nunca dicen sí lo voy a comprar o no dicen algo que digan o que se establezca de manera directa que va a ser realizar el pago. Pero al momento de señalar algunas posturas que impliquen que va a comprar la mercancía, se entenderá tácitamente que acepta el pago y la entrega de la mercancía. Dice, una vez que las partes aceptan la celebración del contrato de que se trate y han determinado su objeto, el contrato se perfecciona. Si nosotros vamos en la calle y encontramos a una persona que está vendiendo una figurita, las dos partes empiezan a hacer una interacción bastante entretenida. Uno le pregunta cuánto cuesta, el otro le dice 5 pesos, yo saco mis 5 pesos, se los entrego y la otra persona me entrega el objeto. Ya se perfeccionó. Y no necesitamos un contrato por escrito. Fue verbal y se cumplieron con este requisito del consentimiento y se realizó la transacción. Asimismo está el objeto del contrato, que es la cosa que el obligado debe dar o el hecho o abstención que el obligado debe cumplir. Porque al igual de dar, también podemos prestar algún servicio o el no hacer. Estamos obligados algunas veces a no hacer algo y ese es el cumplimiento de ese contrato. Un ejemplo muy claro es el secreto comercial. En el contrato se establece que fulano, tal y perengano tienen prohibido el difundir la fórmula secreta de un producto y se encuentra establecido en ese contrato. Asimismo, la cosa debe reunir los requisitos indicados por la ley para poder ser objeto de un contrato, a saber, existir en la naturaleza. Imagínense que alguien viene y les dice, ¿sabe qué? Quiero comprar un unicornio. Ustedes le dirán, será de peluche, pero vivo pues está medio complicado que se lo pague o se lo entregue. O bien que hagan un contrato de compra-venta del cometa Harley. Pues para empezar tendrían que esperarse hasta en el año 2087 para que regrese. Y quién sabe cómo lo vaya a tener que cargar. Ya sé que es absurdo, pero pues es la idea para que se entienda. También tiene que ser determinada o determinable. No pueden hacer una compraventa de quién sabe qué, de quién sabe dónde, para una no sé qué cosa. Eso no es posible. Podemos determinarlo, por ejemplo, podemos hacer una promesa de compra
de algún becerro, por ejemplo, eh, ustedes pueden hacer un contrato que en la siguiente camada, por así decirlo, de cachorros, ustedes le van a comprar 3 perritos. O bien el becerro, lo que les decía, el siguiente becerro que tenga fulana vaca con número tal, porque muchas veces les pone nombre, digo número, eh, va a ser para fulano de tal. Puede ser determinado, ¿por qué? Al final de cuentas, el becerro, pues todavía no ha nacido, pero sabemos que va a ser un becerro, no va a ser... Una vaca no va a dar un potrillo o no va a dar un tigre, está cañón que pase eso, pero no sería determinable, pues, no sería posible. En cambio, si podemos determinar de que el siguiente potrillo, que de una yegua, se le puede dar a una persona, al becerro de una vaca o al cachorro de un perro. Pero sobre todo, y lo que está señalado y lo que les dije del cometa, es que esté en el comercio. Pues obviamente que el cometa Harley no va a estar en el comercio, ni mucho menos un unicornio que sea como animal mitológico. Obviamente pues existen de peluche y existen otras cosas, pero no, o King Kong no está en el comercio porque pues no existe. Asimismo, mientras que la conducta a observar por los comerciantes ha de ser acorde a las leyes del orden público y las buenas costumbres. Y esto está muy interesante porque tiene que estar en orden público, es decir, de que vaya conforme a la ley y también a las buenas costumbres. Existen unas malas costumbres, pregunto yo, y que no pueden hacer un contrato. Se los pongo como ejemplo aquí en Aguascalientes, que ya ha habido mucho cambio en cuanto a la ideología. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que no existían lo que les llaman actualmente como sex shop, por la cultura de costumbres aquí en Aguascalientes. Y actualmente pues ya se ve muy, pero muy natural, yo digo, lo puedo llamar así, algo natural, pero todavía tenemos así como que la posibilidad de no utilizar estos servicios o este tipo de mercancías en Aguascalientes, quizás por pena o repito, a lo mejor por buenas costumbres o malas costumbres. Bueno, existen algunos lugares en nuestro país que pueden llamarse que están conforme a la ley, digo, son legales, llegan aquí a México ese tipo de mercancías en los sex shop, pero resulta ser que en algunos estados no está bien visto y pudiese ser que se pueda aplicar esto de buenas costumbres para anular ese tipo de contratos y sobre todo en materia de comercio. Por ejemplo, yo conozco aquí, no es por hacer comercio, pero existe Kinky y me parece que hay uno en El Dorado. Pero actualmente, vamos, aquí en Aguascalientes sí puedes hacer ese tipo de compra de mercancías porque tanto está en el orden público y, por así decirlo, estamos ya acostumbrados a este tipo de tiendas. Repito, en algunos lugares en nuestro país no lo ven como buenas costumbres y por lo tanto se puede incluso anular ese tipo de contratos. Ya por último, en cuanto a los elementos de existencia, está la solemnidad, que están determinados, esta solemnidad son los que se encuentran determinados o están expresados en nuestra ley, sin la cual no podría existir este contrato. Actualmente son muy pocos, muy poquitos los contratos que necesitan una solemnidad, es decir, que necesitan a una persona autorizada, con testigos, de una forma, por decirlo, elegante de realizar ese contrato. Actualmente se puede llamar como las compraventas de bienes inmuebles, en donde podría quedar aquí en materia mercantil. En materia civil hay uno muy clásico, el matrimonio. Cuando se hace el contrato de matrimonio en materia civil, requiere una solemnidad, es decir, dar unas palabras, el que se dé el acepto por parte de los que se están comprometiendo, los testigos, la firma de los testigos, la firma de que estén presentes los papás. Si se fijan, está revestido de una serie de situaciones que hacen legal o hacen posible que el matrimonio se realice.
Repito, en materia mercantil, solamente ahorita me acuerdo sobre las compraventas de bienes inmuebles, en donde aparte del notario, tiene que tener, bueno, se tiene que expresar quienes se encuentran ahí haciendo la compraventa, que se tiene que realizar el pago de impuestos, que tiene que haber testigos, increíblemente, que aparte de que existe un notario que tiene fe pública, todavía tiene la necesidad de pedir testigos, eh, ese tipo de cosas, ese tipo de perifolleo, por decirlo de una manera, es necesario para que se realice la compraventa de un inmueble. Por otro lado, nos vamos a encontrar con los famosos elementos de validez. En esta parte es muy importante hacer mención que en los elementos de existencia, si falta uno, se entiende de que nunca hubo un contrato. Es como si todo se hubiera borrado y jamás se hubieran pensado en realizar esa compraventa. Cuando se tratan de elementos de validez, es de que sí se realizó, sí se entiende que hubo algo en el contrato por el cual sí se van a obligar en algo, pero cuando falta alguno de estos elementos, se puede anular el contrato. ¿Y qué significa esto? Que la persona que sea culpable de la invalidez del contrato tiene que asumir la responsabilidad de los daños que se realicen o que vaya a ocasionar la falta de este contrato. Eso es lo que quiero que entiendan respecto a estos elementos de validez. Y el primero de ellos es la capacidad de los contratantes. Si se acuerdan, en la materia de existencia existe la voluntad, y la voluntad tiene que ser con capacidad de los contratantes. En este caso, como ya sabemos, los contratos mercantiles les son aplicables las reglas que sobre la capacidad de los contratantes establece el Código Civil, y existen ciertas excepciones o limitaciones establecidas en el mismo y en el Código de Comercio. Entre ellos está el artículo 81 del Código de Comercio. Nosotros nos podemos contratar para realizar un acto de comercio, pero acuérdense que existen algunos menores de edad que no lo pueden realizar, son incapaces. Por lo tanto, cuando se hace el contrato y una persona quiere que no se obligue o quieren que se anule el contrato, pueden aplicar este tipo de elementos para anularlo. En este caso sería la incapacidad de los comerciantes. Por ejemplo, repito, si es un menor de edad y no está emancipado o no tiene a su representante, en este caso su tutor o el que tenga el patria potestad, de acuerdo al Código Civil, no será válido el contrato. Asimismo, en el Código de Comercio dice cuáles son las personas que están impedidas para efectuar actos de comercio por disposición de la ley. En principio de cuentas son los corredores públicos, ya que los corredores públicos lo que van a hacer es mediar entre dos partes para que logren comprar o realizar alguna compraventa de alguna mercancía. Entonces, si el corredor público también realiza actos de comercio, va a tener el privilegio de comprar algunas mercancías y posteriormente revenderlas, lo que va a ocasionar algún privilegio que es indebido, sobre todo porque va a utilizar las leyes a su favor, y sobre todo ellos tienen fe pública, así que no lo podrían realizar. También quedan impedidos los quebrados no rehabilitados. Resulta ser de que cuando existe un juicio para liquidar alguna sociedad, los socios, después de la resolución, el juez tiene que emitir la capacidad de los socios para poder realizar actos de comercio. Cuando no se encuentran con capital o recursos, el juez, al final de cuentas, es decir, cuando ya terminó el juicio de liquidación de sociedades mercantiles, va a determinar que aquellos socios que, a pesar de que pagaron con su patrimonio las deudas de la sociedad,
les faltó o ya no pudo pagar la totalidad de la obligación, se entenderá como quebrado y es como un castigo, porque después de esto, si esa persona quiere hacer otra sociedad con esta sentencia, o bien quiere realizar algún acto de comercio con esa sentencia, la otra parte puede decir, ¿sabes qué? Yo no, yo quise hacer un contrato contigo, pero resulta ser de que no estás rehabilitado y por lo tanto nuestro contrato es nulo. Así también como sentencia ejecutoria cuando estén condenados. En materia penal, pues las personas que se encuentran en la cárcel no pueden realizar actos de comercio. Asimismo, los menores de edad incapacitados, lo que les decía en materia civil, también está señalado en nuestro Código de Comercio, a menos que tenga licencia o permiso para ejercer el comercio por parte de una autoridad. Generalmente van a ser los emancipados. Y dentro de los impedidos también están los extranjeros sin el permiso del gobierno mexicano para realizar actos de comercio, lo que vimos anteriormente. Primero tiene que haber un permiso por parte de la Secretaría, en este caso de Economía, para poder realizar este tipo de actividades. Si no tiene ese permiso, no podrá realizar actos de comercio. Otro elemento de validez es el de la voluntad exenta de vicios. Sabemos que la voluntad de los contratantes debe manifestarse libremente para que el contrato sea válido. Por lo tanto, los vicios que existan en el consentimiento, ya sea error, temor generado por la violencia, lesión, producen la nulidad relativa del acto. Cabe aclarar que la lesión no se considera como vicio volitivo en el contrato de compraventa mercantil, aunque sí llegare a presentarse, el perjudicado puede reclamar el pago de los daños y perjuicios correspondientes en términos del artículo 385 del Código del Comercio. Yo ahorita explico. Bueno, resulta ser de que ustedes van a contratarse con alguien en donde van a vender una laptop. Les van a vender una laptop, pero se la quieren vender en 1,000,000 de pesos. Y es como la laptop que estoy utilizando ahorita, que pues la verdad no creo que cueste tanto. Pero resulta ser que mientras están haciendo el contrato, hay alguien atrás con una pistolita y dice que si no firmas, pues no, pues puede pasar algo más. Si se fijan, pues tienen el contrato, pues sí tiene voluntad las partes, pero resulta ser de que las dos voluntades no son tan libres como uno pudiera pensar, sino que por un lado el otro está obteniendo alguna ventaja respecto al temor que llegara a tener su contraparte. En este caso sería pues la vida o bien una lesión. Esto va a implicar que se anule el contrato. Ojo, aquí dice la nulidad relativa, porque muchas veces hablamos de violencia cuando realmente lo que pasó fueron otras cosas. Por ejemplo, que te estuvieran insistiendo, entonces tan estar insistiendo que terminaste firmando. Y muchas veces alegan los comerciantes de que estuvieron instigando a la persona para poder firmar. Entonces, en un juicio se puede comprobar de que efectivamente pasó eso, o bien que no lo realizó. Y también existe otra cosa. Por el paso del tiempo, aquellos actos de comercio pues, se pueden quedar como firmes. Para eso hay que ver en particular algunos actos de comercio y te señala que si está el contrato y pasaron, por ejemplo, hay unos que son de 5 años o de 10 años, si ya pasaron los 10 años, no puede venir a una persona a decir de que anule el contrato que hizo hace 10 años. Asimismo, encontramos dentro de nuestros contratos el elemento de licitud en el objeto, motivo o fin del contrato. Si estamos hablando... bueno, en este caso sería, al referirnos a la licitud del objeto del contrato, hacemos alusión únicamente al consistente en prestar hechos o realizar abstenciones, es decir, a las conductas humanas.
pues en relación con las cosas materiales no cabe hablar de ellas sean lícitas o ilícitas. Cuando hablamos de licitud en el objeto, siempre vamos a hablar sobre prestación de servicios. Y la prestación de servicios pueden ser lícitos o ilícitos. ¿Por qué decimos esto? Cuando hablamos, por ejemplo, actualmente en nuestro país, en México, sobre algunas plantas de 5 hojas, en sí, ese tipo de plantas no son ilegales. Es decir, el hecho de que existan no es ilegal. ¿Por qué? Porque la naturaleza no lo tiene. Hace muchísimo tiempo, me acuerdo, ahí en Avenida Universidad y Canal Interceptor, pues encontraron una plantita de estas, en donde pues nadie supo qué fue lo que pasó. Y resulta ser de que posiblemente que cayeron unas semillas y crecieron. Como tal, ese objeto no es ilícito. ¿Qué es lo ilícito como tal? Si una persona lo agarra, lo transporta, lo industrializa o lo, ¿cómo se dice? O realiza algún tipo de transformación y lo vende, todo eso es ilegal. Obviamente no vamos a tener un contrato por escrito por ese tipo de situaciones. O más aún, la prestación de servicios de un asesino, un asesino a sueldo. Pues obviamente aquí en México no es posible ese tipo de contratos, y si realizar, como, no sé, se me hace chistoso, de que un asesino a sueldo que haga de su vida cotidiana eso, aquí en México pues obviamente sería imposible, es más, en todo el mundo. Y no me imagino, más aún, de que esa persona vaya ante un juez y pida o exija la inexistencia o la nulidad de ese contrato. En fin, como quiera, se encuentra ahí ubicado en nuestro derecho y forma parte de los elementos de validez. También hablamos sobre el orden público y de las buenas costumbres. Repito lo que estamos hablando ahorita. Pues no es una buena costumbre pues el contratar a alguien para asesinar a otra persona, o bien actualmente en México la producción de sustancias psicotrópicas pues está prohibida y va en contra de las leyes de orden público. Y también tenemos lo que es la observancia de la norma prescrita por la ley con referencia a la solemnidad. Señala que la forma de los actos jurídicos es la manera como estos deben externarse según lo que disponga la ley. Pueden ser verbalmente, por escrito, ante notario, etc. En las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse. Es lo que llamamos pacta sunt servanda, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Y para ello tenemos 3 situaciones en donde la solemnidad es importante. Los contratos que, conforme al Código de Comercio u otras leyes, deban hacerse constar en escritura pública o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia. No podemos realizar compraventas de casas o de bienes inmuebles sin que medie una escritura pública. Se requiere, esto es necesario, y además tiene que estar registrado en el registro público de la propiedad. Si no tiene esto, que se entiende como una solemnidad, más que un requisito, es una solemnidad, porque ¿cuántos contratos de compraventa existen? Y cuáles, pregunten, es como pregunta, realmente cuántos se necesita que haya un notario público para que sea válido. Pues solamente, bueno, hasta ahorita los que yo recuerdo son estos y las actas constitutivas de las sociedades mercantiles. Y para eso también vamos en el número 2. Los contratos celebrados en países extranjeros en que la ley exija escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana. Acuérdense que uno de los requisitos para las sociedades extranjeras puedan trabajar o hacer comercio aquí en México es que hagan sus actas constitutivas, o que presenten su acta constitutiva
ante el registro, bueno, en este caso primeramente en la Secretaría de Economía, pero para que hubiera obtenido esa acta constitutiva, primero debió haber hecho lo que en la ley de su país le exigiera. Y si en esa ley o en esa norma o derecho de ese país requiere alguna solemnidad, entonces se entenderá que es requerido aquí en México. Y ya por último, en materia de comercio por medios electrónicos, cuando la ley exija la forma escrita para los contratos y la firma de los documentos relativos, estos supuestos se tendrán por cumplidos tratándose de mensaje de datos, siempre que éste sea atribuible a la persona obligada y accesible para su ulterior consulta. Generalmente o actualmente lo que hemos estado utilizando son las firmas electrónicas avanzadas. Le llamaron Fiel, luego Fea, y luego, bueno, han habido un montón de nombres aquí en México. Pero para que sea a través de medios electrónicos, en algunos necesitan como solemnidad un requisito extra de las formalidades que señala nuestro código de comercio, es la firma electrónica avanzada o la firma electrónica en general. O mejor aún, algún otro elemento que se determine fehacientemente de que hubo voluntad de ambas partes. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Vamos a trabajar. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.